mezclado todo. Bueno, perdón. Bueno, no importa, vamos a... No importa. Bueno, entonces, el sur de ficciones el 24 de agosto. En estos cuentos de Borges, sobre todo en el sur, mostramos la doble historia. También, por un lado, el hombre que sufre un accidente y que por la septicemia que se produce deben internarlo y operarlo. Luego de una estadía en el hospital, el cirujano le dice que podrá ir a pasear a la estancia. Borges dice: a la realidad le gustan las simetrías y los leves anacronismos. Dalman, que es el protagonista, había llegado al sanatorio en un coche de plaza y ahora va en coche de plaza que lo lleva a Constitución. Borges, a lo largo del relato, va marcando el tiempo en forma precisa, dando fechas y horas concretas. Cuando llega a la estación de tren, mira su reloj y decide tomar un café porque faltan 30 minutos para la partida. Cuando el tren llega, se acomoda y empieza a leer Las Mil y una Noche, pero lee poco. Dice, cito: la felicidad lo distraía de Sherazad y de sus milagros superfluos. Dalman cerró el libro y se dejaba vivir simplemente. Agrega: mañana me despertaré en la estancia, pensaba, y era como si, a un tiempo, fuera dos hombres, el que avanzaba por el día otoñal y por la geografía de la patria, y el otro encarcelado en un sanatorio y sujeto a metódicas servidumbres. Alguna vez durmió y en sus sueños estaba el ímpetu del tren. Ya el blanco sol intolerable de las 12 del día era el sol amarillo que precede al anochecer y no tardaría en ser rojo. También el coche era distinto, no era el que fue a Constitución. Al dejar el andén, la llanura y las horas lo habían atravesado, transfigurado. Fin de la cita. Sintiendo que la soledad era perfecta y tal vez hostil, Dalman sospechó que viajaba al pasado y no solo al sur. De esa conjetura fantástica lo distrajo el inspector, que anunció que el tren pararía en una estación un poco anterior. Baja y camina hacia un almacén que le recuerda un viejo grabado, acaso de una vieja edición de Pablo Virginia. Al entrar, cree reconocer al patrón. Luego comprendió que lo había engañado el parecido con uno de los empleados del sanatorio. En el suelo, acurrucado contra el mostrador, ve a un hombre muy viejo y ve con satisfacción que está vestido como un gaucho de esos que ya no quedan más que en el sur. En otra mesa, 3 parroquianos comienzan a tirarle bolitas de palo. Dalman resuelve salir. El patrón se acerca y le dice: señor Dalman, no les haga caso a esos mozos que están medio alegres. Dalman no se extraña que el patrón lo conozca. Siente que esto lo obliga a acercarse a la mesa y preguntarles qué les pasa. Así lo hace. Uno saca un cuchillo y entonces, al hacer notar al patrón que Dalman estaba desarmado, el gaucho estático, en el que Dalman ve una cifra del sur que era suyo, le tira una daga desnuda que ve caer a sus pies. Era como si el sur hubiera resuelto que Dalman aceptara el duelo. Cuando salen a pelear, Dalman sabe que va a morir, pero, cito, sintió al atravesar el umbral que morir en una pelea a cuchillo a cielo abierto y acometiendo hubiera sido una liberación para él, una felicidad y una fiesta en la primera noche del sanatorio cuando le clavaron la aguja. Sintió que si él, entonces, hubiera podido elegir o soñar su muerte, esta es la muerte que hubiera elegido o soñado. Dalman empuña con firmeza el cuchillo y acaso no sabe manejar y sale a la llanura. Borges, en una entrevista que le hizo un periodista Montecchia, que tuvo lugar entre finales del 75 y principios del 76 en Buenos Aires, se refiere al sur diciendo que puede leerse de 3 modos distintos, que al menos él lo escribió con esa intención. Dice haberlo conseguido a Vinitio como un relato realista, la historia de su accidente, de la internación, de la operación. Esos son hechos reales, es autobiográfico. La segunda forma, dice, es que puede ser leído
como una alucinación del personaje bajo la anestesia. Agrega que eso lo sugiere por diversos detalles. El protagonista no llega a la estación, el sur, sino a una anterior a esa estación, que le recuerda a un grabado francés, el dueño del almacén, que se parece al enfermero de la clínica, y él lleva un ejemplar de Las Mil y una Noches que tenía cuando sufrió el accidente. Borges agrega que habría una tercera interpretación, la del protagonista que ha pensado toda su vida en el sur, y cuando llega, el sur lo mata. Ese sur, representado por el viejo que le arroja el puñal, que el protagonista acepta sabiendo que va a morir. Borges repite su idea de la literatura fantástica diciendo que es anterior a la literatura realista y pone como prueba el hecho de que la mitología precede a la historia. Y, por ejemplo, en el tema del 25 de agosto, el tema 25 de agosto, que es otro relato de Borges, de 1983. Desde el título hay una precisión realista de fechas y de hora. Describe su entrada a un hotel, la sorpresa al ver su nombre ya escrito y conocer que el hombre de la habitación se le parece, pero que él es más joven. Su encuentro con él mismo que le revela que ha tomado pastillas para morir. Le cuenta que lo que lo llevó al suicidio, una de las causas, fue ver que su obra era una obra maestra en el sentido más abrumador de la palabra. Ante la reacción del joven Borges, que le dice que no escribirá ese libro, él, que iba a suicidarse, le responde diciéndole: lo escribirás. Mis palabras, que ahora son el presente, serán apenas la memoria de un sueño. Agregó que, cito, quedará todo en el profundo de tu memoria, debajo de los mares y de los sueños. Cuando lo escribas, quererás oír un cuento fantástico. No será mañana, todavía te faltan muchos años. Cuando comprende que el otro ha muerto, huye de la pieza. Afuera ya no estaba el patio, ni el portón de la verja de la quinta en el pueblo de Adrogué. Y termina diciendo: afuera me esperaban otros sueños. En varios relatos fantásticos, Borges es el protagonista. Este juego fantástico está dado por la ruptura del tiempo y del espacio y por el libre paso entre estas dos dimensiones del personaje, que puede encontrarse y dialogar con el encuentro con su yo, por ejemplo, que ya había hecho su vida, y que sabe que lo que diga al joven será olvidado hasta que le llegue el momento de vivirlo y lo recordará. Una situación análoga con variantes lo encontramos en el otro del Libro de Arena. Hay un intercambio de dinero que no se hace. Se despiden diciendo que volverán a verse, pero saben que no lo harán. Es la historia ya de Borges, escritor, con el otro Borges joven, lo opuesto. Se despiden y, ya no lo harán. La clave de que el joven no recuerde su encuentro con un señor de edad que en 1918 le dijo que él también era Borges. Para Borges mayor, luego de cavilar, sería que el encuentro fue real, pero el otro conversó conmigo en un sueño y fue así que pudo olvidarme y yo conversé con él en la vigilia y todavía me atormenta el recuerdo. El otro me soñó, pero no me soñó rigurosamente. Soñó, ahora lo entiendo, la imposible fecha en el dólar. Borges utiliza el sueño a lo largo de su obra para expresar lo fantástico, es decir, el tiempo de incertidumbre que experimenta un ser que no conoce más que las leyes naturales frente a un acontecimiento sobrenatural. A través de las historias fantásticas está el tema de las distintas identidades según la realidad o irrealidad del hombre. También el tema de la cuarta dimensión, en boga en los años 20, que ahora parece que ha vuelto a ponerse de moda este interés por la cuarta dimensión. Bueno, y ahora, y esto de la cuarta dimensión, en la obra de Borges, está dada por,
toda la posibilidad de futuros posibles en su cuento El jardín de senderos que se bifurcan. Es decir, hay muchas posibilidades y todo puede ir cambiando, nada es estrictamente fijo. Y después toda esta perplejidad está puesta de manifiesto en ese poema de Borges, Borges y yo, cuando dice, al final, no sé cuál de los dos escribe esta página. Muchas gracias. Pues extraordinaria la presentación de la doctora Kodama, quien verdaderamente ha tenido una presentación magistral. Muchísimas gracias, muchas felicidades por ello. Y para la clausura oficial de esta actividad académica vamos a invitar con mucho respeto y con mucho gusto, por supuesto, a la doctora Dulce María Zúñiga, directora académica de la cátedra, para que nos dé la clausura oficial y el mensaje final de despedida. Estaremos atentos a su mensaje. Muchas gracias, María, esta extraordinaria conferencia. Nos hiciste revivir muchos de los cuentos de Cortázar, de Borges, a quien tanto leemos aquí, a quien tanto amamos. Bueno, tenemos aquí, veo muchas caras conocidas, estudiantes de literatura, gente que ha leído y releído a Borges. Aquí hay un especialista en Cortázar también, un especialista en el tema del doble. Ha sido un verdadero placer escucharte esta tarde. Muchas gracias, Marisol, también por esta excelente presentación. Nos has delineado muy bien la esencia de María Kodama. Y es un gran placer haberte tenido aquí. Y muchas gracias a todos ustedes. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la presencia de todos ustedes y estoy muy contenta de estar de vuelta en México. Muchísimas gracias. Sobre todo porque ese amor a México me lo hizo sentir Borges a través a través de sus lecturas y de sus encuentros, ¿no es cierto? Así que muy emocionada y muy agradecida. ¿Sigues grabando? Sí.